Buenos días, hoy vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la cursada. Mi nombre es Diego, junto a la profesora Dayana vamos a estar trabajando a lo largo de esta materia de auditoría 2, que es un poco específicamente el trabajo como auditor de estados contables completos con una opinión de manera independiente, ¿sí? Más allá que las resoluciones técnicas suman otro tipo de tareas y encargos que un auditor puede realizar, que también vamos a mencionarlos mucho más adelante, pero vamos a basarnos específicamente en la auditoría externa de estados contables completos. Muy bien. Es importante entender que vamos a empezar a pensar como auditores y no simplemente como contadores. Es decir, todo auditor tiene conocimiento de y comprensión de las normas contables y de la preparación y presentación de estados contables. El auditor agrega su habilidad, su pericia, su experiencia para analizarlos y para, por medio de procedimientos, acumular evidencias en cantidades suficientes y adecuadas, analizarlas para emitir un informe que va a tener una opinión sobre esos estados contables. Ahora bien, para realizar una auditoría, los auditores suelen dividir la auditoría en partes, ¿sí? Esas partes, dependiendo de los autores, las denominan segmentos, las denominan componentes o ciclos. Por ejemplo, el ciclo de ingreso y egreso de fondos, el ciclo de ventas, cobranzas, cuentas a pagar y previsión para deudores incobrables, el ciclo de compras, proveedores o deudas comerciales, así como puede haber ciclos financieros, ciclos de activos fijos, como los bienes de uso con sus amortizaciones. Es decir, este se le denomina un enfoque de ciclo, es decir, con esta idea lo que hacemos es integrar las distintas transacciones que ocurren durante el periodo con los saldos del balance. Es decir, hay una interrelación que podemos comprender una especie de enfoque donde podemos separarlo de otros ciclos que integran la contabilidad en sí. Es decir, excedemos de la idea del rubro contable o del rubro de exposición, por ejemplo en el estado de situación patrimonial, sino que estamos hablando de un concepto más amplio y de un pensamiento más sistémico del funcionamiento de la contabilidad. Es decir, los auditores dividen en partes o segmentos y auditan de manera separada, pero no completamente independiente, cada segmento, con el propósito de obtener evidencia sobre si las afirmaciones son válidas o no. Entonces, en la etapa de conclusión, reúne todas las evidencias, podríamos decir. Ya tenía previamente idea del tipo de opinión que podría meritar los estados contables, pero en la etapa de conclusión va a reunir todos los elementos de juicio, va a formar su criterio de juicio para emitir una opinión. Entonces, al final lo que hace es agrupar sus conclusiones para llevar a una opinión. Es importante porque el esquema de la materia a lo largo de la cursada se va a basar justamente en esos segmentos, ciclos o componentes. Y cada clase vamos a estar estudiando cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con un aspecto importante que sería el componente o ciclo de ingreso y egreso de fondos. En toda empresa, todo lo que es cobranzas y pagos, en un sentido de percibido, ¿sí? Es decir, lo que efectivamente ingresó a la empresa de dinero efectivo y equivalente, con alta liquidez y poder cancelatorio similar, así como sus egresos de esos valores, de ese efectivo, de esos movimientos de ingresos y egresos,
es lo que hoy vamos a comenzar a analizar para auditar. Es decir, vamos a hacer una especie de mini auditoría y así sucesivamente con cada segmento o componente. Entonces, sabemos que en toda empresa es muy importante el componente porque tenemos transacciones, ya las mencioné, cobranzas y pagos, ¿sí? Es decir, tenemos cobranzas en efectivo por ventas de bienes de cambio, tenemos cobranzas de créditos por venta, cobranzas de crédito por venta de bienes de uso, cobranza en efectivo de bienes de uso, podría ocurrir. Tenemos cobranzas de ¿qué? De aquellas inversiones transitorias que fueron pagadas, fueron devengadas y pagadas de intereses, dividendos, etc. Cobranza por venta de divisas, de dólares, por ejemplo, de euros, de reales. Cobranza por venta de monedas digitales. Transferencias recibidas del exterior por venta de exportaciones. Cobranzas de préstamos que se ha realizado el personal del ente, etc. Es decir, hay un flujo de ingresos que atraviesa el componente disponibilidades, caja o banco, ¿sí? Puede ser caja, que ingresen cheques, que son cobrados luego, ingresa dinero en efectivo, ingresa moneda extranjera, pero hay pagos. A su vez hay cumplimientos de pagos de impuestos, pagos a proveedores, pagos de sueldo, pago de gastos por servicios, pagos de administrativo de diverso tipo, comerciales, también que tenemos pagos de préstamos, ¿sí? Por ejemplo, recibidos de una entidad financiera. Tenemos pagos por compra de moneda extranjera cuando se compran dólares. Tenemos transferencias realizadas por distintos motivos que pueden entrar aquí. Entre otros, es decir, podemos seguir hablando y hablando de movimiento. Acá hay un ciclo de movimiento. Esto es dinámico. Permanentemente hay ingresos de efectivo, ingresos de fondo a la empresa, que son representados a través de saldos de cuenta. Cada transacción es registrada en la contabilidad y va conformando un saldo de mayor. Esos saldos puede haber mayores auxiliares, pasa por los libros contables, son expuestos en el sumas y saldo y quedan su saldo representado en el estado de situación patrimonial como activo. Obviamente hay movimientos en el estado de flujo de efectivo y efectos que podrían haber en otros componentes. Es decir, esto que rápidamente lo dije, los autores los describen muy bien, sobre todo Slose hace una buena descripción de este componente, pero hay un movimiento continuo de entradas y salida de fondos, ¿sí? De entrada de dinero en efectivo, transferencias recibidas, etc., y salida por pagos, por cumplimientos de obligaciones, cancelaciones de pasivos. Todo este movimiento conforma un solo componente, un único componente, que puede estar vinculado a, por ejemplo, transacciones de venta de bienes, de mercaderías, vincula a la actividad principal del ente, como, por ejemplo, la venta de reales, que era una inversión transitoria, y se favoreció con el tipo de cambio también el ente y obtiene ganancia y vende la moneda y tiene un ingreso en pesos. Entonces, por actividades que no están vinculadas con la actividad principal. Es decir, vuelvo a repetirlo, nos excedemos, vamos más allá de lo que sería un rubro de exposición en el activo, a pasar una comprensión de qué transacciones, qué operaciones, qué sucesos económicos ocurren que luego son reflejados en los saldos de los estados contables. Entonces el auditor lo que va a hacer es, como todo trabajo de auditoría y como vimos en Auditoría 1, los invito a repasar conceptos, es que va a comenzar a conocer y a tomar información de la empresa. Recordemos que debía conocer su organización interna,
su estructura, su actividad principal, el tipo societario conforme a la Ley General de Sociedades, información sobre las distintas regulaciones que recaen sobre la actividad que realiza, así como también qué productos o servicios presta, pero va a enfocarse también en el ambiente de control interno. Ahora bien, cuando se enfoca en el plan de trabajo del auditor, que hace un programa detallado junto con él de qué actividades va a realizar, el punto principal de ese programa de trabajo es la auditoría de disponibilidades, la auditoría del componente de ingreso y egreso de fondos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a tomar conocimiento y comprensión de este componente, ¿sí? Es decir, como ya mencioné, ¿qué ingresos son? ¿Qué origen tienen los ingresos de la empresa? Vinculados a la actividad principal, que puede ser venta de mercadería o prestación de servicio, por ejemplo. ¿Qué inversiones transitorias tiene y que van a tener, que en algún momento van a ser cobradas por su venta o por la rentabilidad obtenida? Si tiene propiedades de inversión, algunas están en alquiler, ¿cómo cobra esos alquileres? Si tiene muchos créditos por venta, ¿qué política de crédito se utiliza y cuándo son cobrados los días de cobro de esos créditos por venta? Si hay muchas operaciones en efectivo, ¿qué magnitud tiene? Es decir, así como los pagos, ¿no? ¿Cuáles son los principales pagos, sus principales obligaciones percibidas que realmente efectúa? ¿Cuál es el plazo de pago proveedores? Etcétera. Es decir, va a tomar información relevante respecto a este movimiento. También de la custodia de fondos, es decir, ¿cuál es el circuito de transferencias bancarias? ¿Cuántos bancos tiene? ¿Cuántas cuentas bancarias? ¿Quiénes son los apoderados y firmantes de cada cuenta? La custodia de cheques, la custodia del efectivo, políticas de arqueo de fondos y de conciliaciones bancarias. Es decir, va a ir tomando información específicamente de este componente. ¿Para qué va a tomar información? Para comprender estos movimientos y para comprender además el control interno que está establecido. Y ahí vamos a derivar ahora rápidamente a lo que sería el ambiente de control. Hay un ambiente de control, podríamos decir, más global. Recordemos que debe estar bien diseñado, debe ser eficiente y efectivo y permanecer su aplicación a lo largo del periodo. Todo control que realiza la empresa. Es decir, desde los dueños hasta la actitud de sus gerentes, de sus administradores respecto al control interno en cada nivel de la organización, así como su estructura organizativa y, por supuesto, estos controles pueden ser más informales o menos informales, más automatizados en sistemas de gestión, un ERP, o menos automatizados, pero un tipo de control puede haber. Tal vez en las pymes el control interno es mucho más débil, mucho más informal, y sea el dueño, que a su vez es administrador, el que realiza el control. Pero también el control debe ser analizado componente por componente, es decir, generalmente en las empresas este ciclo de caja y bancos, junto a sus transacciones, tiene un buen ambiente de control, tiene buenos controles internos. Ahora bien, puede ocurrir en algunas empresas que esté mal diseñado o que no sea llevado a la práctica conforme fue diseñado. Vamos a ver ejemplos. También puede ocurrir lo siguiente, que le convenga a sus propietarios o propietario que haya un ambiente de control más débil en este componente. ¿Por qué? Porque
es muy común que, sobre todo el manejo de efectivo, sea a discreción del dueño, sobre todo en empresas medianas y pequeñas, y donde no haya suficientes controles internos o no sean efectivos directamente. ¿Para qué? Para que haya un manejo discrecional de, podríamos decir, de vaciamiento de la caja, ¿sí? Para destinos y propósitos que no son el objeto principal del ente o por el bienestar del ente, sino a beneficio de sus dueños. Es común esto, yo también me he encontrado a veces revisando estados contables y indagando, investigando un poco los movimientos de los bancos, que muchas veces sus dueños o propietarios manejan las cuentas bancarias cuyo titular es el ente como si fuera una cuenta propia para realizar todo tipo de movimientos. Y movimientos que muchas veces son muy importantes y no simplemente erogaciones pequeñas como puede ser el pago de, no sé, de una compra menor, sino grandes movimientos pueden encontrarse. Ahora bien, recordemos que el auditor no es un investigador de la policía, no está haciendo una pericia judicial, ni es un inspector de la FIP. Lo que hace es verificar que las afirmaciones sean correctas. Entonces, repasemos. Toma información de la empresa, del control interno, y cómo este control está aplicado a este componente. Puede haber riesgos de control, ¿sí? Por ejemplo, que no esté formalizado de alguna manera ni llevado a la práctica el control de la caja, ¿sí? Del efectivo, sino que sea más bien muy superficial la revisión que se hace o ni siquiera se hace, sino que simplemente se cobra y se paga, simplemente abriendo y cerrando la caja y dejando muy poco asentado el registro. Tal vez haya diariamente o semanalmente un control de caja, pero tal vez sean registros muy informales que no se ven reflejados en la contabilidad. Entonces, puede haber un ambiente de control débil donde con intenciones no se hace un adecuado control. También puede ocurrir que hayan riesgos, doy un ejemplo de riesgo de control, y hay distintos factores de riesgo de control. Creo que en esta filmina hay una serie de casos y ejemplos de factores de riesgo de control. No las vamos a ver una por una por razones de tiempo, pero es importante saber que están cargadas en el aula virtual. Ahora bien, vamos a ver si, así les muestro específicamente dónde está. Acá una especie de descripción de controles directos generales. No es tan importante investigar si un control es directo o general, pero sí qué controles podemos encontrar dentro de este componente, ¿sí? Hay muchos controles. Uno de los controles que ahora vamos a describir, controles para salvaguardar activos, controles gerenciales independientes, y sigue hablando de controles. Lo que al auditor le va a interesar no es todos los controles, todos, sino aquellos controles que a su criterio profesional y a los fines de su trabajo de auditoría considere claves, ¿sí? Como lo dice acá. Va a controlar aquello que le va a dar evidencia, que le puede proporcionar una confirmación de que esa manifestación del saldo de caja y bancos es correcto, porque eso es el propósito. Acá hay muchos controles clave. Los pueden leer, los pueden repasar. Es decir, hay riesgo de control. ¿Sí? La informalidad es un riesgo de control en general. Que no haya un adecuado registro de caja, de sus ingresos y egresos, de las conciliaciones, que no haya controles de las transacciones, que no haya documentación de respaldo adecuada con los recibos
de cobranzas o comprobantes de pagos realizados. Digamos, hay muchas maneras en que el control puede ser débil o por ahí hay un buen sistema de control y de un enfoque de un buen control, un control fuerte. También tenemos, acá hablamos de riesgos y factores de control, ¿sí? Factores de riesgo. Pero debemos enfocarnos en algo, ¿sí? Que también hay riesgos inherentes. El riesgo inherente es el tipo de actividad, puede ser venta de productos o servicios masivos, en los cuales también puede verse involucrado grandes manejos de efectivo, es un riesgo inherente del ente, variaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera que utilizan, gran cantidad de transacciones y cuentas bancarias, permanentes cambios de cierres de cuentas bancarias y aperturas de nuevas cuentas bancarias o en distintos bancos. Es decir, hay distintos riesgos inherentes que podemos encontrar. Vamos ordenando. Toma información de la empresa. Tiene riesgos de control y evalúa riesgos inherentes. Conforme al riesgo inherente y riesgo de control, el auditor va a diseñar la estrategia o enfoque de auditoría a aplicar. Si hay un buen ambiente de control, es decir, que hay un control fuerte, quiere decir que la posibilidad de que haya errores u omisiones, incluso fraudes, en el componente caja y bancos es mínimo. Entonces, esa información atraviesa el sistema de control y contribuye y aporta información que va a ser tomado por el sistema contable. Entonces, los estados contables van a reflejar adecuadamente, sin errores, sin omisiones, sin incorrecciones, la realidad económica de la empresa. En cambio, si el control es débil, quiere decir que ese filtro no trabaja bien y que es muy probable que incorrecciones significativas puedan afectar al componente de caja y bancos y por lo tanto los estados contables no reflejan apropiadamente lo que deberían mostrar. Entonces vieron que el ambiente de control es como un filtro, podríamos decir, esos filtros de agua que tenemos en casa, que llega el agua corriente con distintos sedimentos, con distintos químicos. Un filtro de agua lo que hace es filtrar aquello que hace daño para que salga el agua más limpia. Si pensamos el agua como la información, ¿sí?, de estos movimientos de ingreso y egreso de fondo, un buen control, un buen filtro, va a depurar y va a corregir aquellas incorrecciones antes que entren en el sistema contable. Ahora bien, el propósito de la auditoría es que el auditor valide o no las afirmaciones. Es decir, los saldos de las cuentas, las transacciones y los movimientos estén correctos. Sobre todo, una afirmación de integridad, que todos los ingresos y egresos estén adecuadamente registrados en el periodo contable auditado y que no estén incluidos movimientos de otros años o de un año posterior al ejercicio que se está auditando, ¿sí? Esa es la afirmación, recordemos la afirmación de integridad. Tenemos la de validez, es decir, que realmente el saldo de caja, ese dinero en efectivo exista en la caja al cierre del ejercicio. Y que sea dinero de propiedad del ente, que no haya otros valores que no son del ente, ¿sí? Que no estén incluidos dólares que pertenecen a uno de sus dueños o socios, sino que realmente sea dinero del ente, ¿sí? Obtener evidencia sobre eso, de que las cuentas bancarias y sus saldos sean el dinero que realmente se tenía en ese momento y que esté adecuadamente conciliado y que esas cuentas, y obvio, pertenezcan al ente. Es decir, todo conforme a la norma técnica, adecuadamente medidos.
como se miden a su valor nominal, entonces no habría problemas más allá de que sea moneda extranjera. La afirmación sería que se utilice el tipo de cambio adecuado y la diferencia de cambio adecuadamente medida y todo adecuadamente expuesto. Ahí tenemos el grupo de afirmaciones. Si recordamos, tenemos esa afirmación para cada componente, como vemos ahora, de integridad, validez, medición, evaluación y exposición. El auditor va a encontrar una serie de afirmaciones y va a verificar de que lo que los estados contables exponen sea correcto, que estén adecuadamente registrados, que estén adecuadamente medidos, que pertenezcan a la empresa, sean reales y que, como dije, estén expuestos y clasificados adecuadamente. Bueno, seguimos un poquito más. Es una materia compleja que en la presencialidad era mucho más fácil desarrollarla, pero por razones administrativas, la facultad decidió que sea de manera remota y puede resultar un poquito pesada y engorrosa. Yo mismo estudié auditoría de manera virtual y no era fácil. Se los aseguro, me costó por la cantidad de información que había, pero no solo lo aprobé, sino que promocioné la materia porque tenía un régimen de promoción en otra universidad, en la Universidad Nacional de La Plata. Pero sí, es verdad, es un poco pesado de manera remota, pero se puede llegar a ver. Les recomiendo repasar el material y leer con cuidado los autores. Ahora bien, ¿qué pasa si el ambiente de... Acá vamos a repasar. Si el ambiente de control es... acá tenemos de los riesgos, justo estaba mirando, riesgo inherente y riesgo de control. Con sus factores de riesgo inherente, lo que vimos, a ver si podría mover esto o no, para que lo repasen. Factores de riesgo inherente. Ahora bien, ¿qué es lo que repasamos también? Vamos a ver de riesgo de control. Bueno, hasta acá está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver lo siguiente, no? Es el enfoque de auditoría, ¿sí? Si hay un buen sistema de control, como hay un pensamiento en el auditor de una relación costo-beneficio, sí debe de alguna manera ahorrar recursos el auditor. No solo recursos monetarios, sino recursos de tiempo de la auditoría, que tiene un plazo, un uso eficiente del tiempo y un uso eficiente de su tiempo y su conocimiento y de su equipo de trabajo. Por lo tanto, debe enfocarse en no hacer todo tipo de procedimientos, sino en algunos procedimientos que le den evidencia de auditoría. Muy rápido lo voy a decir, son conceptos de auditoría 1. Si el riesgo de control es bajo, el ambiente de control es fuerte. Hay buenos sistemas de control. El enfoque apropiado sería pruebas de controles. Es decir, el auditor va a probar el control y va a verificar de que los controles están realizados. Es decir, debe reunir evidencia de auditoría de que el control se hizo adecuadamente. En cambio, si el control es débil, deberá sospechar de que los saldos y transacciones registrados tienen errores, porque el sistema de control no funcionó, y deberá probar esos saldos y transacciones de manera más analítica, con pruebas más detalladas de auditoría.
También puede ser que haya un bajo riesgo inherente y sea que esas pruebas de auditoría sean de menor alcance y menor cantidad. Y en cambio, si hay mayor riesgo inherente y bajo riesgo de control, deberá salir, como a veces pienso, con todas las herramientas, con todo el armamento que tenga para buscar evidencia de auditoría. Los invito a repasar ese esquema, no me explayo más, pero tomar como ejemplo de los distintos enfoques. Que acá tenemos pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, faltaría pruebas de control. Voy a mencionar rápidamente algunos procedimientos de control que puede realizar el auditor. ¿Sí? Cualquier duda o consulta nos preguntan por privado. Es importante repasar conceptos, ¿sí? Porque si no, más adelante se complica poder entender y seguir la explicación. Es un consejo que les doy. ¿Qué procedimientos de control podemos encontrar? Recordemos que el procedimiento de control es que el auditor debe reunir evidencia de que el control realizado por los funcionarios o personas que efectúan el control efectivamente lo hayan hecho, ¿sí? El control se haya ejecutado conforme a las normas y procedimientos que se hizo, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un gran sistema de RP en una empresa, con un módulo de control excelente, un módulo de control que verifica todo y da todo tipo de reportes de control. Pero si nadie lee esos reportes de control, nadie ve ese tablero de control, ni el dueño, ni los gerentes, o la persona encargada del control no lo hace, ¿de qué sirve que esté bien implementado un módulo si no es utilizado por quienes controlan? El auditor deberá verificar de que ese control efectivamente es utilizado y no por los usuarios de los distintos módulos, porque los usuarios no pueden autocontrolarse, sino por aquellos que sí tienen la responsabilidad separada de la tarea operativa para hacer el control. Por eso, el auditor puede tomar información de la auditoría interna, si es que hay auditores internos, o si se ha practicado algún tipo de auditoría interna, puede tomar información de ahí para obtener evidencia. Menciono algunos procedimientos de control. Tenemos el control de parte de la gerencia de el análisis y la evolución de lo real, estados contables y registros con lo presupuestado y sus variaciones. Análisis de la gerencia de distintos informes, saldos de bancos, saldos de caja, de valores a depositar, etc. Es decir, quienes controlan esos reportes de transacciones, ¿está controlado? ¿Me explico? También se realizaron los arqueos de fondos, arqueo de caja, arqueo de fondo fijo, ¿está hecho? ¿Está revisado? ¿Está aprobado? Eso es un control clave, el arqueo. La gerencia, quienes llevan la autoridad, ¿revisaron y evaluaron las conciliaciones bancarias? Puede ser que la conciliación haya sido hecha, pero nadie la revisó, nadie la controló, nadie la aprobó. Entonces, ¿cómo puede confiarse el auditor? Por ejemplo, si la conciliación bancaria está bien hecha o no, si nadie la controló. No puede obtener evidencia. No la puede obtener. Busca reportes, hace indagaciones, hace observaciones y no obtiene evidencia, no tiene pruebas. Por ejemplo, no sería útil que un arqueo de caja
haya sido simplemente una mera formalidad rutinaria, donde por un afecto personal o por motivos no buenos, da como válido un arqueo de caja, sino que el auditor debe asegurarse de que el procedimiento de control de arqueo de caja haya sido hecho realmente y no simplemente el cumplimiento de una formalidad. También respecto a las conciliaciones bancarias, cómo se asegura el auditor que una conciliación esté revisada, esté bien hecha, que si hubieron diferencias los ajustes estén hechos y contabilizados. Sería difícil no saberlo. Entonces, puede que los procedimientos de control se aplican cuando el auditor confía que los controles son efectivos. Si de entrada podríamos decir, ya sabe que los controles son malos, directamente no va a hacer pruebas de control, va a hacer pruebas sustantivas, va a tener un enfoque sustantivo. Algunas pruebas sustantivas podemos tener, bueno, acá tenemos en pantalla, prueba de cumplimiento, verifica el cumplimiento de controles clave. ¿Sí? Si los controles son buenos, como lo acabo de decir. Prueba sustantiva, hay muchas. Si falla, como vemos acá, falla el control, prueba sustantiva. Y tenemos pruebas globales de razonabilidad de saldos. ¿Qué hace la prueba global de razonabilidad de saldos? El auditor va a reconstruir las transacciones y va a llegar al saldo de bancos o al saldo de caja y lo va a comparar con el saldo contable. Obviamente, para reconstruir las transacciones deberá verificar cada una de las operaciones con su documentación de respaldo y hacer una prueba de detalle, porque detalladamente va a tener que ver cómo se integra esa sumatoria para llegar al saldo. O puede confiar en que efectivamente las transacciones están adecuadamente registradas y llegar al saldo, compararlo con el contable. Si hay diferencias, va a ver por qué hay diferencias. Hubo un error, hubo un olvido o tal vez le faltó información al auditor. De esa manera va a verificar si se trata de una incorrección y si es significativa y propondrá un ajuste en su caso, un asiento de ajuste. Ahora bien, eso es una prueba global de razonabilidad. También el auditor puede analizar tendencias, ¿sí? Tendencias del ejercicio actual con respecto al ejercicio anterior y con montos presupuestados, si es que existen presupuestos. Y también podría, para detectar variaciones inusuales, cambios de tendencias llamativos, importantes en los saldos. Y también lo que puede llegar a ser es lo más conocido. Es, por ejemplo, un arqueo. ¿Cuándo va a ser un arqueo de caja? Fundamentalmente si el arqueo no se hizo. No tiene evidencia que el arqueo se hizo. Si los arqueos no fueron practicados, el auditor podría hacer su propio arqueo y verificar. De esa manera obtener evidencia que va a complementar con otras pruebas. Ninguna de las pruebas, ninguno de los procedimientos de la auditoría es suficiente para que el auditor llegue a la conclusión de que una afirmación es válida. Puede ocurrir que puede ocurrir que alguna prueba sea suficiente, pero eso dependerá del riesgo, ¿sí? Si el riesgo es bajo, bueno, probablemente una prueba o dos sean suficientes, pero debe complementar, debe acompañar con un conjunto de pruebas para poder llegar a una conclusión y tener la seguridad razonable. Siempre el auditor debe esforzarse por tener la seguridad razonable de que no está equivocado. Porque si sospecha que no es suficiente, deberá modificar su plan de auditoría
e incorporar tal vez más pruebas sustantivas o con más alcance. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hablamos de arqueo. También puede pasar que el control de revisión de las conciliaciones bancarias no tuvo evidencia de que fue hecho de manera efectiva. Sospecha de que fue una mera formalidad. Fue un mero cumplimiento, pero no está seguro de que, por la información recolectada, de que efectivamente fue revisado por el sistema de control. Entonces deberá revisarlas él mismo. Incluso puede hacer una conciliación bancaria que no fue practicada, por un olvido, por ejemplo, de parte del ente. Y así poder analizar, ver diferencias y proponer ajustes de conciliación. Hay otro punto importante y es que puede hacer circularizaciones a quienes poseen fondos de la empresa, a terceros. Uno de ellos son los bancos. Esas confirmaciones de saldo, es uno de los procedimientos de auditoría, y lo que hace es preparar una especie de carta o de comunicación, obviamente con el conocimiento del ente y la participación del ente, para ser enviada a cada banco para que los bancos informen los valores que tiene el ente. Acá tenemos, esto es un ejemplo de procedimiento de lo que sería de comprobación de saldos a entidades bancarias. Lo tienen en el aula, ¿sí? Por ejemplo, vamos a bajar a los efectos de una comprobación anual de saldo y a solicitud de nuestros auditores. Nos dirigimos a usted para solicitar la información de los saldos, ¿sí? En cuentas corrientes, cuentas especiales, depósito a plazo fijo. Entonces acá tenemos una carta de comunicación a terceros que la prepare el auditor y el ente la envía, pero el auditor debe asegurarse que efectivamente el ente envíe la comunicación a los bancos, ¿sí? Es decir, esto es debe asegurarse de la confianza de la fuente de la información. No puede simplemente decirle al ente, comuníquese con el banco y pregúntele en los saldos. Debe asegurarse de que él, con la participación de la empresa, prepare la carta con aquellos puntos necesarios a ser informados por el banco. Fíjese que nosotros tenemos, por ejemplo, saldos de cuentas corrientes, que los va a comparar con los saldos contables, y si detecta diferencia va a investigar por qué. Y, por supuesto, va a tener las conciliaciones bancarias y demás, para poder arribar a un saldo razonable, más aproximado a la realidad. Fíjense que acá pide, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, es decir, cuando revisemos el componente inversiones transitorias, que es otro ciclo, nosotros ya usamos un procedimiento de auditoría, que es esta confirmación de saldos, que nos sirve para el componente caja y bancos y nos sirve para inversiones transitorias. ¿Me explico? Ahí hay una íntima relación que nos facilita el trabajo de auditoría. Es decir, un único procedimiento puede aportar evidencia para otros ciclos, para otros componentes relacionados. ¿Qué otra actividad, qué otro procedimiento puede aplicar el auditor en este componente? Son las indagaciones a personal del ente. Es decir, el ente, por un acuerdo previo, permite de manera incondicional el acceso a personal clave dentro de la empresa. Por ejemplo, tesoreros, responsables de caja, responsables financieros, donde por medio de preguntas y cuestionarios, indagaciones,
el auditor va a solicitar información verbal. Obviamente la va a registrar y la va a documentar, pero que va a complementar, que muchas veces son aclaraciones y explicaciones que van a ayudar al auditor a obtener evidencia de auditoría. Entonces, también debemos pensar que lo que el auditor también puede verificar es la utilización de, en el caso de moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y cálculos de diferencias de cambio. Las comprobaciones matemáticas son muy importantes como pruebas sustantivas en caso de ser necesarias. Entonces acá hemos visto este conjunto de pruebas sustantivas que el auditor va realizando. ¿Qué otras pruebas sustantivas puede haber? Corte de documentación, es decir, el corte de la documentación hace lo siguiente, supongamos los recibos de cobranzas, ¿sí? Cada vez que recibió un aporte de efectivo o transferencia bancaria, ha recibido un recibo del pagador. Entonces, debe determinar si esos recibos, vamos a extenderlos como emitidos, pueden, decir, recibidos como aquellos que emitió, y también comprobantes de pago podría ser, pero imaginemos los recibos, están adecuadamente contabilizados. Para eso debe determinar la fecha de cierre del ejercicio y poder determinar, por ejemplo, del último mes o de los últimos 10 días y del mes posterior o los 10 días posteriores al cierre del ejercicio, si esos recibos están adecuadamente contabilizados, ¿sí? Tiene que ver mucho con la afirmación de integridad. Entonces, este análisis de documentación va a permitir establecer si hay una contabilización adecuada. ¿Qué es lo otro que puede suceder? Que haga un análisis de pagos posteriores al cierre del ejercicio. Es decir, va a determinar si los pagos posteriores pertenecen al ejercicio siguiente y no están incluidos de manera adelantada cuando no hubo un egreso real de dinero y de fondos. Entonces, si hay diferencia, deberá haber una corrección propuesta por parte del auditor. Es decir, hay un conjunto de herramientas sustantivas, de procedimientos que el auditor debe y puede aplicar. Ahora bien, estos pueden ser tomados, combinados, para poder obtener una razonabilidad y una seguridad del auditor de estos componentes, de cada una de las afirmaciones. Es importante este componente justamente por ese motivo. Ahora bien, para ir pensando en este esquema, debemos recordar algo para ir cerrando, y es un aspecto importante que el auditor debe proponer ajustes que pueden consistir en notas a los estados contables o también en asientos contables a ser registrados en el libro diario para que tenga su efecto en los saldos. Entonces, de acuerdo a cada caso, el auditor va a proponer ajustes, proponer asientos y también notas o solamente notas de ajustes a los estados contables. El ente puede decidir hacer todos los ajustes o solo hacerle caso omiso y hacer algunos o ninguno. Pero eso es responsabilidad del ente emisor de los estados, no es responsabilidad del auditor. El auditor, cada una de las cosas de la estrategia y enfoque de auditoría, de la naturaleza, cantidad y alcance de los procedimientos de control y sustantivos, debe quedar documentado en el programa de trabajo.
así como los resultados obtenidos. Todo documentado. Incluso, si por alguna razón ha encontrado limitaciones al momento de realizar un procedimiento, lo debe dejar asentado en sus papeles de trabajo. Por ejemplo, no puede realizar la conciliación bancaria que fue omitida por la empresa del último mes de diciembre del balance porque el ente no accedió a entregar de los bancos el extracto bancario. Lo pidió, lo solicitó y no accedió. No accedió porque no pudo, porque no quiso o entrega tarde la información. Puede ser que mucho después del cierre de una auditoría venga con la información, pero puede haber una especie de resistencia pasiva, podríamos decir. Vaya a saber el motivo, pero el auditor siempre se basa en documentación. El auditor no puede dejarse llevar por rumores, pero sí en documentos. Entonces encuentra con un tope, con una pared, que no le permite realizar el procedimiento como lo tenía pensado. ¿Eso qué puede llevar? Que no pueda validar el saldo de las cuentas bancarias. Puede pedir una carta de confirmación que el ente nunca envía. Solamente va a tener el saldo contable de bancos, donde algunas conciliaciones están hechas, pero la última del mes de diciembre no. Puede hacer indagaciones y le pueden decir que el saldo es correcto, pero ¿cómo se asegura el auditor de que la norma contable fue aplicada? ¿Cómo puede validar si no tiene información del banco del último extracto bancario? No tiene copia, no tiene PDF, no puede acceder a la cuenta bancaria, menos al home banking para descargarlo él. Solamente tiene el saldo contable. Ese saldo al cierre del ejercicio representa el saldo de bancos a esa fecha. Supongamos que sea un solo banco, con una sola cuenta. Luego hace una revisión del resto de los componentes y de los estados contables y no encuentra ningún error. Pudo hacer todos los procedimientos adecuadamente. Bueno, es una incorrección. Pero es una incorrección muy puntual que tal vez no tiene efectos generalizados al resto de los estados contables. Y tampoco ese banco, haciendo un análisis vertical de la participación de bancos en el saldo de caja y banco, tampoco es importante, ya que la mayoría de las transacciones son en efectivo. Entonces, podría pensar que es una incorrección tal vez no significativa, que no modificaría la opinión, o podría ser significativa si el saldo es más importante y solo haría mención de esa incorrección y sería una opinión favorable, pero con esa excepción de esa con importancia significativa. Es decir, me explico, es decir, vieron cómo la limitación en la aplicación de un procedimiento puede afectar la opinión y si es generalizado, si es significativo o no generalizado, pues una opinión favorable con salvedad, que es el ejemplo que les quise dar. Ahora, si fuera generalizado, si el componente bancos tiene mucha importancia, si tiene muchas, además de muchas cuentas bancarias y muchos bancos, tiene muchas inversiones transitorias en bancos, donde hay mucha generación de resultados además, y muchas cobranzas de esos resultados, pero no puede validar esas afirmaciones, probablemente ya tenga efectos generalizados. Entonces, importante que todo debe quedar asentado en los papeles de trabajo del auditor. Por ahora, vamos a cerrarlo de esta manera. Vamos a seguir avanzando con las distintas clases y vamos a seguir razonando y seguramente vamos a volver a hablar de caja y bancos,
porque todo lo que hace el ente en algún momento pasa por caja y bancos. En algún momento algo se cobra y se paga, ¿sí? Así que bueno, por ahora